Hola a todos, soy la profesora Alejandra Charpentier y vamos a trabajar en este momento sobre las conferencias en el periodo de entreguerras. Muchas de estas conferencias ya las estuvieron trabajando los otros docentes y vamos a centrarnos esta vez en las conferencias que se producen entre 1943 y 1945, que tiene la característica particular de que son llevadas adelante especialmente por los jefes de Estado. Nos vamos a encontrar que se produce una reunión especialmente entre ellos. Estas conferencias podemos llamarlas que son cumbres celebradas entre los aliados durante el transcurso de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Fueron mucho más que reuniones de coordinación de estrategias militares para poder vencer al enemigo. En estas reuniones, estos jefes de Estado y diplomáticos de alto rango se dieron discusiones y negociaciones, especialmente sobre el futuro del orden mundial y la forma en que iban a regir las relaciones internacionales después que acabara el conflicto bélico. A grandes rasgos podemos mencionar tres grandes temas centrales en estas reuniones que tienen que ver con el futuro de los agresores, de los estados agresores, el futuro de los estados agredidos y cómo pensar el mundo posterior a la guerra. Respecto de los agresores, las discusiones se dieron sobre todo en torno a las rendiciones, a la rendición y la ocupación, sobre todo de Alemania y de sus satélites, y a la rendición de Japón. Con respecto al régimen político y la reorganización geográfica del mapa mundial, tanto en el continente europeo como en Asia y África, se va a discutir especialmente, y el caso paradigmático va a ser el Estado de Polonia. Y otro tema es la creación de una organización internacional que asegure el mantenimiento de la paz mediante la seguridad colectiva. Sin embargo, lo que vamos a ver a lo largo de estas conferencias es que los temas tratados y el margen de las decisiones va a estar en sintonía, en consonancia con el desarrollo de la guerra, del desarrollo de las acciones bélicas. Entonces vamos a encontrar diferencias, por ejemplo, en Yalta, que se produce en febrero de 1945, cuando Alemania todavía no había capitulado, ya que capitula en mayo, tratando determinados temas y con ciertas seguridades. Y por otro lado, vamos a ir a encontrar en la conferencia de Potsdam, cuando ya Alemania había sido vencida, trabajando o decidiendo de otra manera. La próxima reunión estaba prevista en Teherán para el 28 de noviembre de 1943. Sin embargo, en el camino a Teherán se van a reunir Roosevelt y Churchill con Chiang Kai-shek en El Cairo, en la ciudad de El Cairo, entre el 22 al 26 de noviembre, o sea, unos días antes de Teherán. Sin embargo, vamos a ver la fecha del 1 de diciembre, que esa es la publicación del comunicado oficial de esta conferencia. En la declaración de El Cairo, que emana de la reunión, lo que van a acordar es castigar la agresión de Japón, que debía devolver todas las conquistas territoriales que había realizado. Debía abandonar los antiguos archipiélagos alemanes del Pacífico, conquistados en 1914, debía devolver Corea, que se iba a transformar en un estado libre e independiente, le iba a devolver a China los territorios de Taiwán, Islas Pescadores, la zona de Manchuria. Y además, cuando Roosevelt le plantea estas cuestiones a Stalin, Stalin agrega además algunas reivindicaciones para la Unión Soviética. Stalin va a reclamar las Islas Kuriles, el sur de las Islas Sajalín, va a reclamar ferrocarriles en Manchuria, Dairen y Porazos. Aquí podemos ver a Chiang Kai-shek, a Roosevelt y a Churchill, que están reunidos en la conferencia de El Cairo. La conferencia de Teherán se produce después de El Cairo, o sea, el 28 de noviembre al 1 de diciembre de 1943,
Y ahí vamos a encontrar la presencia de estos jefes de Estado, o sea, de ellas van a participar Stalin, Roosevelt y Churchill. Y los textos plantean que es el punto de mayor cooperación, el punto más culminante de esta gran alianza. Sin embargo, no hay que olvidar que es un momento también, como fue todo el periodo entre guerras, de un clima de gran desconfianza. O sea, hay entre los estados hay una situación de gran desconfianza recíproca entre ellos, que esta desconfianza envenena, tal término es el que utiliza un testigo norteamericano de estas reuniones, envenena las relaciones entre los tres gobiernos, sobre todo entre la Unión Soviética y Estados Unidos, porque cada uno de los estados teme que el otro firme la paz por separado con Alemania para lograr mayores reivindicaciones. Sin embargo, se reúnen en Teherán en este clima entre ellos. Y una de las cuestiones que plantea primeramente Stalin es su propósito de anexarse los países bálticos. Y esto surge también, tiene que ver con el acuerdo Ribbentrop-Molotov, el acuerdo de no agresión, el pacto de no agresión de Alemania y la Unión Soviética. Recuerdan que tenía que ver sobre todo con cuestión de Polonia, pero también distribuía zonas de influencia. Y ahí donde en esta distribución de zonas de influencia la Unión Soviética tenía su potestad sobre los países bálticos, y de alguna manera Stalin logra que los otros estados acuerden esta ocupación. Por eso a esta cuestión a veces se la denomina como Múnich Báltico. Recuerdan la conferencia de Múnich que tenía que ver con la entrega de los Sudetes. Bueno, aquí también de alguna forma se entrega, no a Alemania, sino a la Unión Soviética, su ocupación de los países bálticos. Otra de las cuestiones importantes es, se niega al proyecto inglés, sobre todo Stalin, al proyecto inglés de crear una federación danubiana. Entonces se rechaza el plan inglés de que el segundo frente sea a través de los Balcanes. Esta era una idea sobre todo de Churchill, que quería desembarcar en el Danubio. Por eso Stalin lo veía como un nuevo cordón sanitario. Una operación para contener a la Unión Soviética, por lo tanto no quiere que se desembarque en el Danubio y que se termine confirmando una unión danubiana que sirva como un estado de contención a la Unión Soviética. Entonces fracasa este intento, fracasa este segundo frente por ese lugar geográfico, y Churchill se ve obligado a aceptar el desembarco en Italia. Una de las cuestiones centrales que no termina de resolverse, pero que lo representa como un problema muy importante entre los aliados, tiene que ver con las fronteras de Polonia. Era el asunto más delicado, seguía siendo Polonia, cuando Stalin ya se había apoderado de la mitad de su territorio. Pero sin embargo apenas se trató en la conferencia, a pesar de los esfuerzos que realizaron Churchill. De alguna manera Churchill y Roosevelt parecían resignados a admitir el desplazamiento de las fronteras polacas. La posición de Stalin era muy fuerte en ese sentido. Insistió en que se plantearan nuevas fronteras del Estado polaco, una que se ubicaría entre la línea trazada por Lord Curzon en 1920 al este y la línea de los dos ríos, el Oder y el Neisse, al oeste. Estos territorios, los territorios de Pomerania y de Silesia, que partes del Reich hasta entonces, serían anexados a expensas de Alemania. Esta postura soviética se mantendría hasta Potsdam, o sea, no se termina de resolver allí, recién se resuelve en la última conferencia, y terminaría siendo, a su pesar, aceptada por las potencias aliadas. Gran Bretaña se resiste permanentemente a este tema, porque recuerden que el gobierno polaco en el exilio estaba en Londres. Entonces, ¿cómo explicarle al gobierno polaco sobre estas cuestiones? Y además se planteaba también una cuestión importante de nacionalismos, porque los territorios que iban a ocupar Polonia en ese corrimiento de la frontera eran territorios con población alemana, no polaca, y los territorios
que ocupa la Unión Soviética eran territorios con población polaca. Entonces hay una cuestión de nacionalidades muy importante que también se pone allí en juego. Otro de los temas importantes tenía que ver con el desmembramiento de Alemania. Consideraban que Alemania tenía que ser desmembrada como una garantía, como la única garantía para que no vuelva a resurgir. Prometen también, Stalin se va con la promesa de un desembarco, del segundo frente que tanto solicitaba. Hay un primer desembarco en 1943 en Italia, que es el que cambió por el desembarco en el Danubio, en los Balcanes, y otro desembarco de mayor envergadura en Normandía en 1944. También se empieza a hablar acá de cómo va a ser el mundo después de la guerra, y es donde conversan, sobre todo Roosevelt y Stalin, sobre una futura organización de seguridad colectiva, una futura organización internacional que de alguna manera reemplace a la antigua sociedad de naciones. Y ya había trabajos oficiales entre los estados, conversaciones acerca de los borradores, y aquí hay especialmente dos posturas importantes, hay dos grandes formas de pensar esta organización internacional. Mientras que para Churchill tenía una visión en la cual planteaba un sistema regional en torno a tres organizaciones continentales, una de Europa, otra de Asia y otra de América. Roosevelt planteaba la formación de una institución mundial con distintos órganos, con una asamblea en la que participen todos los estados soberanos, un comité ejecutivo para grandes servicios públicos, agricultura, sanidad, por ejemplo, y un directorio de los cuatro grandes, los cuatro perros guardianes, de alguna manera, que iban a ser Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña y China. Francia no está incluida por gran reticencia de Stalin en este momento. Entonces, bueno, esto también se pone en juego esta formación, la formación de esta organización, que no termina de resolverse allí en Teherán, sino después en Yalta. También se acuerda un lugar para China en el Consejo de Seguridad y se vuelve a insistir sobre la recuperación de sus territorios. Y también, de alguna manera, la Unión Soviética plantea su voluntad de unirse a Estados Unidos contra Japón en lo que es la guerra en Asia, en el sudeste asiático, después, pero solamente después que Alemania fuera vencida. En esta foto podemos apreciar a Stalin, Roosevelt y Churchill reunidos en la conferencia de Teherán. Y es muy interesante la observación de esta foto, donde cada uno de ellos, si bien están reunidos uno al lado del otro, poseen sillones diferentes en los que están sentados, tal vez marcando cierta autonomía y cierto lugar de poder en referencia a sus propios intereses que buscan reunirse, pero que quieren conservar. En el desarrollo de la guerra, el triunfo de Stalin fue realmente muy importante. El avance del Ejército Rojo fue contundente en este tiempo. En abril de 1944, los ejércitos rusos penetran en la península balcánica. En junio entra en el territorio polaco, el que había tomado Alemania, y ahí establece un comité de liberación polaco y luego en Lublin un Consejo Nacional como forma de gobierno. De esta manera, Stalin va a advertir que la Unión Soviética ya no ganaría nada firmando la paz por separado con Alemania, pero sí estaba en una situación muy favorable de poder para poder negociar los resultados de la victoria. La Unión Soviética en su avance no tiene en cuenta para nada las protestas de sus aliados británicos y americanos. Los armisticios de 1944 consagraron la influencia soviética en toda Europa del Este. Esto hace cambiar de posición a Estados Unidos y Gran Bretaña. Consideraban que la cuestión en este contexto era salir de posturas hipotéticas y ser realistas. Había que llegar a un acuerdo con Stalin. Roosevelt en este momento estaba sujeto además de los principios wilsonianos,
estaba ocupado en cuestiones de su campaña presidencial. Entonces lo que hace Churchill es viajar a Moscú para llegar a un acuerdo con Stalin. Allí se celebra en octubre de 1944 esta conferencia de Moscú, en donde Churchill aborda personalmente a Stalin para tratar las cuestiones balcánicas. Allí Churchill hace una propuesta y plantea: arreglemos nuestros asuntos en los Balcanes. Sus ejércitos se encuentran en Rumania y en Bulgaria. Nosotros tenemos intereses, misiones y agentes en estos países. Evitemos chocar por cuestiones que no merecen la pena. ¿Qué le parecería un predominio del 90% en Rumania para usted, uno del 90% en Grecia para nosotros y de igualdad 50 y 50 en Yugoslavia? Agrega después Hungría en 50 y 50% y Bulgaria en 75% para Rusia. Estas cuestiones obviamente violan abiertamente los principios de la Carta del Atlántico. Plantea que Stalin iba pensando estas cuestiones mientras el traductor realizaba la traducción, y que lo piensa unos segundos, toma un lápiz y traza una amplia línea en sentido de aprobación. A su vez, Churchill, a no poder convencer al gobierno polaco que estaba en Londres para que se ponga en contacto con el Consejo Nacional de Lublin, deja en suspenso la cuestión polaca. Aquí sí podemos plantear un acuerdo bilateral de un reparto concreto de lo que es Europa del Este.